Filas inmensas y caos para sacar la constancia de situación fiscal. Los patrones comenzaron a requerir a los trabajadores este documento del SAT para poder cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, nunca se les explicó a los trabajadores por qué, para qué, si era realmente necesario que contaran con este documento o qué es lo importante de este documento. Incluso, algunos patrones han amenazado a sus trabajadores con que no les pagarán si es que no entregan este documento. Pero ¿realmente pueden hacerlo? ¿Realmente es necesario que como trabajadores entreguemos ese documento que en estricto sentido el SAT ya debería tener? Hola, yo soy Alma, tu abogada fiscalista. Bienvenido a tu canal Protector Fiscal, donde hablamos sobre los temas más relevantes en materia fiscal, resolvemos dudas y te damos tips de defensa. Así que si quieres defenderte del SAT, suscríbete al canal y activa la campanita. ¡Comenzamos! Bienvenidos, yo soy Alma, abogada fiscalista, y conmigo está el licenciado Alberto Conde Villegas, abogado especialista en materia laboral, que nos va a ayudar a resolver algunas de las dudas que tienen los trabajadores respecto a este tema de las constancias de situación fiscal. Si realmente es legal que los patrones retengan el salario, o incluso si es necesario que se las pidan directamente a los trabajadores cuando es información que ya tiene el Servicio de Administración Tributaria. Pero antes, bienvenido Alberto, gracias por estar aquí. Alma, muchas gracias por la invitación, un gusto. Me da muchísimo gusto que nos acompañes. Y bueno, en un primer momento, pues la pregunta es esa. ¿Por qué los patrones están pidiendo la constancia de situación fiscal a los trabajadores? Mira, es muy importante mencionar, Alma, que a través de la migración que se está haciendo de la facturación 3.3 a la 4.0, los patrones están prácticamente obligados a tener toda la información netamente tributaria por parte del colaborador en cuanto a su régimen, a su RFC, al código postal propiamente del domicilio fiscal por parte del colaborador. Entonces de ahí deviene el motivo por el cual las empresas están solicitando a sus colaboradores este tipo de información, ¿no? Y para que hagan un adecuado timbrado al momento de emitir el CFDI correspondiente por el concepto de la nómina que pagan semana a semana, quincena a quincena cada uno de sus colaboradores. Sí, eso es muy importante porque a veces los trabajadores ni siquiera sabían, ¿no? O sea, ¿pero por qué me están pidiendo la constancia de situación fiscal? Y bueno, aquí ya tenemos la respuesta. Otra pregunta que también ha causado pues mucho miedo y mucho temor para los trabajadores y que muchos de ellos la tienen es si es legal que el patrón retenga el salario en caso de que no se tenga esta constancia de situación fiscal, o incluso que la información que esté en esta constancia sea incorrecta. No, pues simplemente y de manera llana yo te puedo responder, sería una ilegalidad por parte de los patrones, una arbitrariedad por parte de ellos el retener los salarios a los colaboradores. Tenemos que recordar que hay un comunicado de recientes días que emitió el SAT en donde menciona que incluso ya el colaborador ni siquiera está obligado a entregar esta constancia de situación fiscal, y dentro de los mismos, uno de los apartados de este comunicado menciona que los patrones no tienen que retener ni condicionar bajo ningún contexto la entrega del salario a cada uno de sus colaboradores. Y si nos vamos un poquito más allá, podríamos invocar propiamente la Ley Federal de Trabajo, ¿no? En el artículo 51, en la fracción cuarta, habla de que está ahí prohibido el reducir el salario de los colaboradores, ¿no? Entonces, yéndonos a una máxima jurídica de que quien puede lo más, puede lo menos, y en un contrario sentido, técnicamente o jurídicamente hablando, si lo interpretamos, si no puedes reducirme el salario como patrón, mucho menos tendrías que privarme del mismo, ¿no? Dentro de la misma legislación laboral, encontrando un poquito de los resquicios o las ventanas de oportunidades y posibilidades de defensa que pudiera encontrar el trabajador, es que también están prohibidas las multas por parte de los patrones hacia los colaboradores, ¿no? Y a veces las multas siempre se tornan o se traducen en aspectos netamente económicos. Como abogados sabemos que también existen algunas sanciones o algunas multas de carácter administrativo, ¿no? Entonces, esto también podría traducirse como una multa de que te privo de tu salario por el hecho de que no estés entregando una constancia de situación fiscal, ¿no? O con errores, ¿no? Al final, si viene algún tipo de error dentro de estas constancias de situación fiscal, son emitidas propiamente por parte del SAT y que no tiene ninguna injerencia propia el propio colaborador.
Y bueno, ya para terminar con el contexto del tema, digo, también existe dentro de la legislación laboral que pues, están prohibidos cualquier tipo de embargo hacia los salarios de los trabajadores. Digo, si bien es cierto que no hay ningún ordenamiento judicial que pudiera tener cabida en este contexto, digo, hablando de que pudiera privar cualquier tipo de figura, llámese multa, llámese reducción o retención de salario, mucho menos un embargo de salario. También es importante mencionar que jurídicamente hablando, Alma, existe el mínimo vital, ¿no? Que traducido en palabras llanas, el mínimo vital, digo, es, valga la redundancia, lo mínimo, las circunstancias mínimas necesarias que yo como colaborador y de mi familia necesitamos para poder sobrevivir y subsistir. Y la única forma en que la podemos hacer los colaboradores es a través de nuestro salario, ¿no? Entonces, aquí sí es recomendable para con los patrones que no condicionen y que entreguen de manera habitual el salario a los colaboradores. Claro, y también tomar en cuenta pues la diferencia entre las obligaciones que se tienen como patrón ante las autoridades fiscales y las obligaciones que se tienen como patrón con sus trabajadores, ¿no? Porque incluso están reguladas por disposiciones legales totalmente distintas. Y pues las consecuencias y las sanciones por no cumplir con estas obligaciones en una o en otra de los caracteres distintos, pues son totalmente también diferentes y pues en caso de retener el salario, pues las consecuencias son en materia laboral y también hay consecuencias y también hay sanciones por incumplir con estas obligaciones, ¿no? Sí, digo, aquí por ejemplo pudiera aplicar, esperemos que no sea el caso, pero si alguno de los colaboradores que hace favor de vernos y de escucharnos estuviera en una circunstancia así, digo, lo que se recomienda es que se acerque directamente a la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, a la PRODE, y bueno, depende de las entidades federativas. Para el caso de Puebla, a partir del 3 de noviembre del año pasado, ya están los centros federales de registro laboral, de conciliación de registro laboral, y bueno, estos centros son los que podrían ayudar a hacer un medio pues de acercamiento para con los colaboradores, entre los colaboradores y los patrones, que existiera esta situación, para que puedan a través de los mecanismos alternativos de solución a los conflictos, pues llegar a un buen arreglo, ¿no? Pues esta es información vital, información muy importante que le sirve a todos los trabajadores y pues también gracias Alberto porque has resuelto estas dudas y es importante que nos acerquemos también a fuentes confiables, ¿no? A los especialistas para poder conocer realmente cuáles son las consecuencias y cuáles son pues las cosas que sí pueden hacer los patrones y qué no pueden hacer los patrones hacia los trabajadores. Y también pues los patrones acercarse a los especialistas para saber qué es lo que sí pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer y las consecuencias entre una y otra, ¿no? Entre los incumplimientos como comentábamos hace un momento. Muchísimas gracias por unirse, por suscribirse al canal. Si no lo han hecho pueden hacerlo, suscríbanse, activen la campanita y pues acérquense a nosotros que tenemos mucha información y queremos resolver todas sus dudas respecto a temas en materia fiscal, pero también como veían en otras materias en el ámbito legal y jurídico. Muchísimas gracias, nos vemos. Gracias Alma.